I'm falling now. All the glories and giftings come to pass. And please, don't hold me down. Help me up and roll is all I ask. Something's moving, so unforgiving. The sweetness steals my heart away. Después de haber visto más de una vez la película Superman de 2025, tanto en cines como en las plataformas, y ya después de haberlo visto 2, 3, 4 veces, finalmente podemos hablar ya sin ocultar nada, con spoilers, con revelaciones, secretos, referencias, todo. Así que esta va a ser una review, una crítica demoledora, un análisis, resumen, todo. De construcción, reconstrucción, involución, todo. Le vamos a dar con toda esta película, lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible que tiene. Le vamos a pegar también a su fandom, a sus fanáticos, ¿no? Dando de Gunn, de Snyder, ¿no? Porque también están metidos, ¿eh? Le vamos a pegar con todo a todos, ¿eh? Acá no hacemos distinciones, ¿eh? Acá nadie se salva. Y también vamos a hablar un poco de su director, Jaime Pistolas, James Gunn, y de las versiones anteriores de Superman, porque no se puede evitar la comparación, no se puede. Así que siéntate cómodo, no sé, en tu sofá, en tu sillón, en tu cama, alista tu bebida favorita, tu canchita popcorn, tus pochoclos, como dicen, donde quiera que lo estés viendo. Y arrancamos, arrancamos con todo, no nos para nadie, no nos cae a nadie y no le tenemos a nadie. Le damos con todo. ¿Listo para comenzar? Entonces, empecemos con lo desagradable, ¿no? Lo que diría que es lo peor de la película, lo que no me agradó, lo que no soporté y bueno. Y no, obviamente va más allá de una simple apariencia, ¿no? De los calzones por fuera, del traje azul colorido. No. Esto se trata de un personaje, para empezar. Empezando por eso, por un personaje que me resultó desagradable y cada vez que apareciera, pero me refiero a esta chica. Esta rubia, ¿no? Ivy Taskmaster, no sé como Taskmaster, ¿no? Ya. Que sí, ya sé. Pero de verdad, qué insoportable esta chica, esta rubia. No soporté a la rubia, es terrible cada vez que aparece en escenas, pero una cosa es peor que la otra. Es decir, sí, ya sé que ese personaje cómico, el personaje tonto, ¿no? La rubia tonta, vacía, hueca, que jiji, jajaja, y que Luthor ha tenido este personaje, ¿no? Antes en los cómics y en las películas ¿no? Con Christopher Reeve apareció. Sí, sé que es una referencia, ¿no? Al mismo personaje, ¿no? De la novia de Luthor, Ivy Taskmaster, ¿no? De la película de Superman The Movie. Pero de verdad que esto es ya a otro extremo, de verdad. Qué insoportable, Claro, yo sé que representa, pues, ¿no? A la generación Z, ¿no? A los nacidos después del 2000, ¿no? Que adictos a las redes sociales, locos por los selfies, por publicar cualquier cosa en sus redes sociales, ¿no? Me compré esto, foto de Instagram. Fui a tal lugar, foto de Instagram. Estoy en este edificio, foto de Instagram. Estoy con tal persona, foto, todo, historias, publicaciones, TikTok. Mira que estoy aquí, estoy aquí, estoy allá, mírenme, estoy comiendo esto, me compré esto, miren dónde estoy. Ay, Dios mío. La verdad que este es un fiel reflejo de los jóvenes de ahora, este personaje, de verdad, es tal cual. Y justamente por eso es insoportable. Daddy, chill. Bueno, pero volviendo a la película, su papel es el típico personaje, pues, ¿no? Que está en el equipo de los malos, pero que secretamente, ¿no? Y por lo bajo cambia de bando, ¿no? Colabora con los héroes, con el buen, ¿no?
y le pasa información y termina traicionando, ¿no? al villano de turno. Sí, sí, es un recurso muy usado, se ha utilizado antes en el cine, es un clásico. Y que no estaría mal, o sea, no está mal el que lo haga. Está bien, encaja en la historia de la película, ¿no? Porque de otra manera Jimmy Olsen, Jimmy Olsen, ¿no? Dios mío, Jimmy Olsen no podría saber qué está haciendo el otro, dónde va a estar, cuál es su plan, a menos que alguien le filtrara información. Tiene sentido, muy bien. El problema no es ese, el problema es la personalidad, la actitud de esta chica. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Esa obsesión, esa fijación terrible que tiene con el Jimmy Olsen, que vendría a ser el Krillin, ¿no? De esa película Superman, ¿no? El Krillin, ¿no? Bueno, no es el Android 18, porque aunque sea rubia, esta sería la Maron, ¿no? Una obsesiva, compulsiva, encaprichada. Dice que, hablo de este personaje y ya se me traba todo. Bueno, en fin, ese vendría a ser, ¿no? su rol, ¿no? Ese tipo de que se enamora, que sí, que te amo, te quiero, que eres todo para mí, que bueno, y que por eso, por amor, lo traiciona a su novio, que es Lex Luthor. Bueno, está bien, el recurso está bien usado, pero mal ejecutado. Si le hubiese bajado un poco lo ridículo al personaje, si le hubiese bajado un poquito lo agobiante, lo estresante que es, demasiado melosa para algunos casos. Y bueno, no sé si llamarle tonta, pero bueno, tuvo un plan. Pero bueno, ya en fin, vemos que este es el estilo cinematográfico que le gusta a Jaime Pistola, bueno, de ridiculizar personajes, ¿no? Cómico, jijiji, jajaja, pero no en todo va a funcionar, mi estimado James Gunn. No puedes hacer de Superman una comedia. Y no la hizo una comedia, felizmente, totalmente, pero este personaje si viene a ser cómico, pero no da risa. Bueno, te doy mi opinión personal, ¿eh? Personalmente no causa gracia, es estresante, cada vez que aparece es agobiante. Es de la reacción que me produce verlo. Bueno, no sé a ustedes cómo les cayó este personaje de Ivy, pero a mí produjo esa sensación. Luego, otro punto que es incómodo, no sé por qué, a algunos les parece gracioso, pero es esto: los monillos, ¿no? Los monetes, estos los changos, chimpancés, no sé cómo quieres llamarle, ¿no? Esto que teclean, que son los bots, ¿no? Monkey bots, ¿no? Los trolls, ¿no? Los spammers, ¿no? Claro, una típica referencia, ¿no? a los niños, ¿no? Viciosos del Twitter, del hashtag, ¿no? El teclero promedio, esos son, teclero promedio. El frustrado, el acomplejado, que no quiere salir de su casa porque le da flojera de pisar el suelo, que no quiere ni ir a comprarla a una tienda, una bodega, ni bañarse quiere, y está ahí todo el día en su cuarto ahí, tecleando, se la da de machito, ¿no? Se la da de inteligente, se la da de indignado, se le da de patriotero, de todo, pero full teclea. Todo por el teclado, teclea, hashtag, comparte, hacerlo viral, vamos a hacerlo viral, viral, esto, comparte, hashtag, todo, ahí está, no, esa es la movida, esa es la referencia. Claro, está bien, la representación del teclero promedio está muy bien, son así de ridículos, así de violentos, así de enfermos, así de psicóticos, así son. Pero claro, yo lo vi y en el momento me recordé de esta otra escena, ¿no? de los Simpsons. Yo no sé, pero ahí está. La escena de los Simpsons me parece graciosa. Me da causa gracia. Entiendo la referencia, pero ¿por qué meter a unos monos en la película? ¿Por qué? ¿Por qué hacer unos monos antropomórficos? Porque sabemos bien que los monos no pueden escribir, ni usar teclado, ni nada. Pero ¿cuál es el caso? ¿Qué hubiera hecho yo? Bueno, simplemente representarlo con una jauría de adolescentes, tecleros, sentados ahí en su PC, pum, tecleando todo el día, ahí mirando, ¿no? En la escena, ¿no? Podría ser, ¿no? Entra Superman y ahí está. Ahí lo ven, se burlan de él, lo miran de reojo, con desprecio, y siguen tecleando, y teclea. Yo creo que con eso se entendería que Luthor tiene pues un ejército de trolls, bots y spammers. Pero gente pagada, bots, ¿no? Pero meter monos como que... Pero ¿pretendía ser chistoso o qué? Yo lo veo demasiada fantasía. Y yo sé que DC
Es fantasía, obviamente, también tiene su aspecto de fantasía, mágico, ¿no? Tenemos a Crypto, obviamente. También tenemos al detective chimpancé, un clásico en DC. Tenemos a otros seres antropomórficos, está bien, pero creo que no era necesario. No era necesario pues, presentar unos monos ahí tecleando. Ahí. Le resta seriedad a la escena. Porque recordemos que esto ocurre cuando Superman es prisionero de las fuerzas de Luthor. Viene de una decepción, saber la historia de sus padres, el motivo por qué lo enviaron desde Krypton, toda esa frustración, ese sinsentido, toda esa pena, esa angustia. Entra preso, se entrega por cuenta propia. ¿Y qué vemos a continuación? Unos monos. No puede, señor Gunn. No podemos meter chistes así en una escena dramática. Perdemos el hilo, perdemos el tono de la escena. Esa es la mayor queja. Hay momentos en una película en que puede ser cómico, ligero, jijiji, jajaja, pero en esa escena, en el momento en que va la película, la historia, no es el momento para hacer chistes y meter bromas de monos. Bastaba con presentar un ejército de trolleybots y spammers. Listo, ya está. A menos que, y ahí está, ¿no? Ahí está la teoría, a menos que Jaime Pistolas esté haciendo una referencia a los fanáticos de la secta de Snyder y los ridiculiza como monos, como changos, claro, que teclean todo el día y listo, y viven de eso. Lo cual es cierto, hay que decirlo, pero tal vez Jaime Pistolas quiere hacer esa referencia a manera de burla, quizás, ¿no? De sarcasmo. Y tal vez por eso él mismo grabó la escena, es para la escena, ¿no? La animación, él mismo me presentó. No, acá está, mira, ahí está, ¿no? Ahí está la escena. Él mismo se prestó para grabar la escena. Interesante dato, pero como ya mencioné, contradice por completo la escena que estamos viendo, ¿no? Va en contra del tono dramático de la escena, del momento, y estropea el momento. Hay que decirlo. Luego quiero mencionar esta otra escena. Es breve, es una conversación breve entre Lois y Clark en su departamento, en su pieza, en el depa. No es larga la escena, pero sí quiero mencionarlo porque nos permite ver cuál es el estilo cinematográfico de Gunn, cuál es la narrativa que él sigue. Estamos viendo aquí a Superman, Clark. Está angustiado, está decepcionado, frustrado, porque acaba de perder a su perro, bueno, el perro de encargo que le dejaron. Acaba de descubrir su oscuro pasado, su historia, la verdad sobre sus padres. Está decepcionado, frustrado, impotente porque no puede hacer más. Es difícil pasar una situación así, podemos decir por experiencia propia, ¿no? Es frustrante cuando atraviesas una situación al límite, quieres resolverlo, lo has intentado, pero no puedes. No puedes, algo te impide, y en este caso es Luthor, ¿no? Que le impide. Sin embargo, surge esta plática, ¿no? Con Luis. De un momento a otro sale la plática. Yo soy una chica punk, dice Luis. Y claro, dice, no, sí, yo también soy un chico punk, ¿no? Escucho esta banda, escucho este grupo musical. Y él dice, no, esto no es punk, eso no es música punk, right? Bueno, ya. A ver. Vemos, ¿no? Es lo mismo, nos mete un diálogo gracioso, un chiste, una broma musical en este caso, en medio de una escena dramática, una escena que va en una dirección, una situación al límite, una situación, un problema que está atravesando el protagonista. Y incluir un diálogo gracioso así desentona, nuevamente va en contra del tono de la escena. Entonces vemos nuevamente ese estilo que tiene Gunn, esa narrativa, la escritura que él tiene en sus guiones. Claro, y alguien podrá decir, ay no, pero el Peacemaker ha hecho buen guión. Ay, pero el Peacemaker es una buena historia, una buena narrativa, un buen desarrollo de personaje. Bueno, ya es un momento, hablaremos de Peacemaker. Pero ¿por qué no mantuvo ese estilo aquí, en la película de Superman? Superman era la gran apuesta de DC, era la carta de presentación del nuevo universo, de James Gunn. Tenía que lucirse en esta película, dar un buen desarrollo de personajes, más dramatismo si es necesario, para tomarlo en serio, ver el lado más humano, pero no hacerlo tan humorístico por momentos, ¿no? Yo no comparto ese estilo de James Gunn, se los digo ya. Este estilo narrativo que él tiene no es
lo mío. No comparto. Estamos hablando de un superhéroe, un héroe, una historia heroica, y yo no haría, es mi parecer, no usaría estas narrativas, estas herramientas narrativas que usa James Gunn, porque no me transmite el heroísmo que tiene que representar Superman. Estas escenas, estos momentos me refiero. No me refiero a toda la película, porque toda la película no es una comedia, y hay que agradecer que no lo es. Tiene sus momentos cómicos, pero creo que los coloca en el lugar inapropiado. No significa que una película no pueda tener una broma, un chiste, una sonrisa. Puede tenerlo. Pero James Gunn no sabe, o no supo en la película Superman, colocar en el lugar, en el momento adecuado, estas bromas, estos chistes. Esa es nuestra queja. Ese es el problema con estas escenas. Que no están y no ocurren en el momento y el lugar adecuado. Una crítica a esto sí para todas las películas superhéroes en general. Todas las películas superhéroes siempre han pecado por eso. En los últimos 20 años siempre han pecado en eso. Han caído, han tropezado con la misma piedra. Meten broma, meten chistes en medio de escenas dramáticas, en medio de una pelea, en medio de un combate. Eso es lo que le resta seriedad a este llamado género de superhéroes. Pero sí, no es un género, es solamente una rama más de cine de ciencia ficción, ¿no? Estos personajes son ficción. Por eso entendemos a personajes como Martin Scorsese, que ha criticado abiertamente a las producciones de Marvel, o en extensión a todas las películas de superhéroes. Y otros personajes también, actores, directores, han señalado lo mismo. Claro, más han dirigido hacia Marvel, porque Marvel ha producido más películas que DC, pero recientemente las películas de DC han tropezado con lo mismo. The Suicide Squad, de James Gunn también, y otras películas recientes como The Flash, Aquaman 2. Y en ese intento de llegar a más público, a los niños, a los adolescentes, en ese intento de llegar a todas las masas, al público en general, le meten eso, ¿no? Chistes, situaciones graciosas, cómicas, diálogos sin sentido, bueno, pero al final no les resulta, porque hemos visto los resultados en taquilla. La gente rechaza esas películas, simplemente no son éxitos. Le han intentado de hacer cualquier tipo de referencias a las últimas películas de superhéroes, de ambos estudios, de Marvel y DC, ¿no? De Warner y Disney. Igual, fracaso tras fracaso. Fracaso en taquilla, porque ese estilo, esa narrativa no sirve. La gente no lo compra, es desagradable. Y esto es una crítica en sí para todo el género, vamos a llamarlo, ¿no? de superhéroes, ¿no? De todas las películas de superhéroes. Ese es el punto. Si tú alguna vez te haces director de cine, tienes que entender algo. Una buena escritura, un buen guión, una buena historia es lo que es una buena película. No tanto el CGI, no tanto el maquillaje, no tanto los músculos del héroe, ¿no? Del protagonista. Ni que sea mujer, ni que sea hombre, ni que sea empoderado, ni que sea LGTB, que porque sí, que esto, que... No, una buena historia con sentido, consistente, que se respete a sí mismo, que se tome en serio a sí mismo. Sin miedo al éxito, sin miedo a que dirán, no, que la taquilla, no, que la gente... Cuando los directores de cine vuelvan a hacer buenas historias, a escribir buenas historias y a hacer películas por el cine, por hacer una buena historia, por contar una buena historia y sin pensar tanto en la taquilla o en la recaudación, ¿qué dirá el estudio? Entonces volveremos a la época dorada del cine. Una buena historia es lo que hace la diferencia. Muchas películas han tropezado con lo mismo. Bueno, en los últimos 20 años dije, ¿no?, que habían tropezado con la misma piedra estas películas de superhéroes, pero hay que decirlo, justamente hace 20 años se estrenó Batman Begins, por supuesto, Batman Begins, de Christopher Nolan, una película sin muchas pretensiones, nadie le prestaba mucha atención, nadie se esperaba nada, y sorprendió a todos. ¿Por qué? ¿Por su buen CGI? ¿Por su buen maquillaje? ¿Por el buen traje de Batman? No, nada por eso. Se veía gracioso incluso el traje. ¿Pero por qué? Por una buena historia. Por la historia que nos contó.
porque respetó a cada personaje, se tomó en serio a sí mismo. Ese es el estilo, esa es la dirección. Y su secuela, fantástica, The Dark Knight. Nuevamente, una historia bien escrita. Claro, tiene sus fallos, como todas, pero ese es el punto. Cuando tú creas una buena historia, respetando la esencia misma del personaje, la historia que tú quieres contar dentro de su mismo universo. Ahí, concéntrate en eso. No hay que si le gustará a los jefes, que si el público, si no voy a vender juguetes, no, nada de eso. No tiene nada que ver. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los colectivos? ¿Que las ONGs? ¿Que si las redes sociales? No, olvídense de eso. El día que los directores vuelvan a entender ese punto, tendremos buenas películas. En todos sentidos, en todos los géneros. No solo respecto a los superhéroes. Lamentablemente, después de esas películas, no hemos visto buenas películas de superhéroes. Con buenas historias. ¿Me vas a decir alguna de Marvel? Por favor. No tienen las historias que cuentan, no pecan con lo mismo, como yo dije. Su guión no cierra bien, desentona en muchos momentos. ¿Tú quieres reírte? Bueno, ¿quieres una comedia? Bueno, entonces, ¿las tomamos como comedia? ¿Son comedias entonces? ¿Las películas de Marvel? Si me dices que son comedias, bueno, yo te las compro como comedias. No me digas que son películas heroicas. No lo son. Mira, The Winter Soldier, yo lo di, nunca lo he dicho, pero lo decimos desde ahora y esto en retroactivo aplica. The Winter Soldier es la mejor película que Marvel y Disney han hecho en su género de superhéroes. The Winter Soldier, señores. Esa es una buena, con un buen guión, una buena interpretación, una historia que contar, que se tomó en serio a sí mismo, sin miedo a lo que dijera, sin miedo a lo que podría venir. Se concentró en su personaje y nos dio una buena historia. Y nadie se esperaba nada de esta película, la segunda película que Capitán América. Nadie se esperaba nada. ¿Por qué? Porque su primera película pasó sin mucha repercusión, cumplió solo para presentar al personaje. Y uno pensaría que no había ninguna otra historia más para contar sobre el Capitán América. No había ninguna otra historia, ¿no? ¿Qué? ¿Algún cómic notable? ¿Alguna gran historia? ¿Algún arco? No. Porque generalmente el Capitán América en los cómics siempre actuaba en compañía con otros héroes, funcionaba con otros héroes, con los Vengadores en este caso, ¿no? En los cómics. Funcionaba en equipo más que otra cosa. Nunca fue el Capitán América en sus cómics atravesó pues una gran aventura, se encargó, salvó un mundo de algo. No, siempre tuvo historias compartidas. Pero The Winter Soldier sorprendió, porque desbarató todo lo que conocíamos. Bueno, ya no vamos a hablar un poco más de eso, pero quiero notar que esta película, muy buen guión, una muy buena escritura. Inspirado nuevamente, ¿no?, en lo que había dejado Nolan en su trilogía, se tomó en serio. Y The Winter Soldier se tomó en serio, muy similares, van en el mismo tono. Así se hace una buena escritura. Después de eso, buena película, Infinity War. Sí, yo creo que Infinity War más o menos está en algo, ¿no? Pero luego no me cites ninguna de las posteriores porque no. Ahora, recientemente, sí, Thunderbolts, mira, y es asignada, a pesar que no logró una gran recaudación, nos dio una buena historia, dramática, porque bueno, sus personajes obviamente son trágicos, ¿no? Pero te das cuenta cómo es que cuando tú haces una historia respetando a tus personajes, su esencia, y sin temor a lo que pase, tienes un buen resultado, no en taquilla, no en recaudación, pero sí en la reacción de la gente, en la recepción del público. Se ha ganado el respeto de la película, los personajes han ganado el respeto de la audiencia y quiero volver a verlos. Ahí está, ese es el punto. Así se hace una buena historia, una buena película, no un éxito comercial, pero sí una buena película con una buena historia que contar. Eso hace la diferencia. Aprendan a distinguir, muchachos. Aprendan a distinguir las cosas. Una buena película no es el buen CGI, el buen vestuario o la buena recaudación. Esa será una película, un éxito económico. Pero no una buena película con una buena historia. Aprendan a distinguir las cosas. Aprendan a diferenciarlo. No se guíen solamente por el CGI. Mira que bien se ve, que bien excelente, mira que bien refinado, mira. Y otras películas que no tienen un buen acabado, un buen CGI. ¡Ah, qué horrible, detestable, asquerosa película! ¡Ah, mira cómo se ve! ¡Qué asco!
Puede que su CGI no sea bueno, sus efectos especiales estén a la altura, pero la historia es muy buena. La historia es muy buena. Eso es lo que tienes que valorar y no solamente guiarte por la apariencia, por lo exterior. Ahí está, lo dice claramente, por supuesto. Muy bien. Bueno, ya nos hemos desviado un poco de Superman. Pero ¿por qué digo esto? Hemos hecho esta pequeña aclaración, mención, reflexión. Porque estos puntos aplican a la película de Superman 2025. No tendrá el mejor CGI en algunos momentos. Mucho se ha criticado. Pero tiene una buena historia. Preguntémonos, ¿nos cuenta una buena historia? A pesar de estos errores que he mencionado, estas piedras en el camino, esto un poquito absurdo que tiene, nos cuenta una buena historia, está a la altura, respeta la esencia del personaje. Ya, vamos ahora a analizar esto, su historia en sí, el personaje, y si realmente nos da al Superman que todos queríamos. Vamos a ver ahora lo positivo que tiene. Y vamos a empezar justamente por eso, la historia que nos está contando.